Buenas tardes, buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profe. Entonces, vamos a una corta reflexión acerca de lo de hoy. Entonces, dale gracias a Papito Dios por un nuevo día más de vida, por la salud, por el trabajo. También bendiciones para todos ustedes. También pedir por las personas que se encuentran en los hospitales, en las clínicas, ya sean por enfermedades naturales o por la pandemia. También pedirle a Dios que nos limpie la atmósfera de nuestro país y los demás países en el mundo. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces iniciamos. La clase pasada vimos los factores y las clases de conflictos, ¿sí? Ahora vamos a ver las teorías del conflicto. Las teorías del conflicto. Bueno, las teorías del conflicto están dadas más que todo que estos conflictos trascienden en el tiempo, que no se quedan ahí nomás estáticos o porque se dio un tratado o unos convenios, ¿sí? Pero en realidad siguen vigentes, ¿sí? Y han generado en el transcurso de la historia, ¿sí? Del tiempo, diversas formas de violencia. Esta dinámica propia de los conflictos armados motivó a diferentes pensadores del siglo XX a generar profundas reflexiones sobre el génesis y las causas de la guerra. Dos escuelas de pensamiento se destacaron y diferenciaron por la forma de entenderla. Entonces, la mayoría de los conflictos no han parado, sino siguen procesos durante la historia del mundo y así generando diversas manifestaciones en una forma violenta. Los conflictos, sí, dinámicamente pues se han dado, sí, se han establecido y se han gestado y se han originado y han dado diversas causas, ¿sí? A la guerra, ¿no? Y entonces se han dado como una, un fundamento, ¿sí? En el que se establece por qué se presentan los conflictos en el mundo, ¿no? Entonces, eh, se han dado dos grandes, como dice, teorías o dos grandes pensamientos ideológicos, ¿sí? O escuelas, ¿sí? Que algunas llegan, tratan algunas de negociar los conflictos, otros se dice que el conflicto o la violencia se da de una forma individual, ¿sí? Entonces, de esta forma, estos pensamientos se han clasificado
en escuelas. Estas escuelas o ideologías son la realista y la idealista. La escuela realista dice que para esta escuela de pensamiento, tanto la política como la sociedad reflejan la lógica de la naturaleza humana. Es decir, que de la misma manera como el ser humano, según su juicio, es egocéntrico, egoísta y ambiciona el poder, los estados son una representación de este y actúa únicamente de acuerdo con sus propios intereses. Entonces, en el pensamiento realista eh, juega papel importante la parte política, o sea, el pensamiento político, ¿sí? También es de manera coherente, ¿sí? Que el ser humano eh, con su egocentrismo, ser egoísta y ambicioso para llegar al poder, hace, hace como dice, establecer, o el mismo Estado establecer dominio, ¿sí? Ansia de poder, ¿sí? Autonomía en el Estado, en la política. Entonces, más que todo, está dado en el egoísmo, el egocentrismo de las personas y también la ambición de llegar al poder. ¿Sí? Más que todo es una naturaleza humana que nace, ¿sí? Dice, nace del hombre, ¿sí? Nace, no es que sí, se lo den, sino que nace ese pensamiento, llegar al poder, ¿sí? Ser egoísta y la ambición de llegar al poder, como sea, no importa arrastrar consigo, llevar consigo una serie de personas, una serie de elementos para alcanzar el poder. Y actúan más que todo por sus propios intereses, no los intereses del pueblo, de los ciudadanos, sino de ellos mismos. Lo anterior implica que los estados buscan proteger la existencia física como la identidad política y cultural de su población frente a la presencia de otros que se convierten en una posible amenaza. Entonces, más que todo, al interior del Estado, ¿sí? La política, o sea, el gobierno trata de defender el ámbito físico, ¿sí? O sea, la estructura, el ámbito físico del Estado, o sea, del país, su identidad política y cultural de su población. Entonces, eh, frente, frente a la presencia de otros, que se convierte en una posible amenaza. Por ejemplo, eh, cuando Venezuela, ¿sí? Amenaza a Colombia o entra una guerra, como una guerra exterior, ¿no? Entonces, lo primero que hace el gobierno es proteger el ámbito físico, la política y la identidad cultural de esos países, de ese país, ¿no? De nuestro país. Ese es el afán que tiene el Estado. Para la escuela realista, la naturaleza ambiciosa de los estados es inmodificable y la guerra es una actividad absolutamente racional. O sea que el Estado eh, no, no quiere, pues, como dice, una modificación, ¿sí? Y que la guerra es una actividad absoluta, racional, que está presente en todo momento, ¿sí? Y que somos realistas de que sí, vamos a una guerra, que por qué se da, por qué motivos, con qué causas o consecuencias surgió esa violencia y el país o los gobernantes o el Estado están sí, racionalmente claro de que va a existir ese conflicto debido a diferentes causas, ¿no? Por eso dice que la guerra es una actividad absolutamente racional, ¿sí? O sea, que el hombre está latente, ¿sí? A esa guerra, ¿sí? Racional, consciente, tiene conocimiento claro que para dónde va el Estado, los estados. También, sin embargo, considera que estas características pueden ayudar
a que almacenen, alcancen objetivos políticos a través de vías de diferentes, sí, a través de vías de diferentes como la diplomacia, o sea, más que todo está dada en la parte de la diplomacia, o sea, los acuerdos que se hagan en un determinado momento con los países en conflicto, ¿no? Entonces, por eso dice que la diplomacia está siempre adelante de, de los países en conflicto. Entonces, la escuela realista, más que todo, dice que la naturaleza humana, del ser humano, es egoísta, es también egocéntrico y ambicioso al poder. Entonces, esas ambiciones que tiene el ser humano, ¿sí? Actúa, ¿sí? También con intereses propios, ¿no? O sea, llegar al poder sin importar, eh, sí, a quién perjudican. Entonces, el interés es eso. Y también eh, una de las implicaciones interiores que tiene el Estado, ¿sí? Es la protección, ¿no? Física, la identidad política y cultural de su población frente a la presencia de otros y que se convierte en una posible amenaza. Y también nos habla de que nosotros estaremos ahí presente, un Estado estará presente, ¿sí? Y siempre eh, habrá como una acción inmediata, ¿sí? A un posible conflicto, ¿no? Eso nos habla, dice que la naturaleza ambiciosa, ¿sí? Que el Estado es inmodificable y la guerra es una actividad, que el Estado no se puede modificar y que la guerra es una actividad absolutamente racional, o sea que el Estado no se cambia, el Estado sigue igual, pero la guerra es absolutamente racional, que son conscientes de que en algún momento, ¿sí? Se puede establecer o se puede iniciar una guerra, ¿no? O un conflicto con otros países. Y la manera más viable, eso es como una diplomacia, ¿sí? Entre los dos bandos, entre los dos países, digamos así, entre dos países, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, hablamos de la escuela idealista. La escuela idealista y de la escuela idealista, completamente opuesta a la escuela realista. La idealista nació como una respuesta a la guerra y un esfuerzo para que la humanidad adquiera conciencia del daño que esta ocasiona. Entonces, es muy opuesta a la realista y nació a la respuesta más que todo de las guerras que se presentaron en el siglo XIX, ¿sí? Más que todo la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y, y también adquiriendo una conciencia clara de los daños que ocasionan estas guerras. La escuela idealista se basa en la creencia de que los seres humanos tienen la capacidad para trabajar de forma mutua y obtener beneficios en común, a su vez que posee una naturaleza altruista. Altruista quiere decir ayuda mutua, ¿sí? Entonces ellos basan las creencias de que los seres humanos tienen la capacidad para trabajar de forma mutua, o sea, colaborarse mutuamente, ¿sí? Que los beneficios sean en común y que poseen una naturaleza altruista, o sea, como ayuda mutua. ¿Sí? O sea, que para que no se lleve a la guerra, según ellos, es necesario que los hombres trabajen mutuamente para tener en beneficios comunes, ¿sí? Y son a la vez altruistas, quiere decir una ayuda mutua entre, entre la humanidad, ¿no? Entre los seres humanos, según ellos,
Para los idealistas, las acciones egoístas y dañinas se ocasionan por iniciativas individuales y ausencia de instituciones que regulen el comportamiento y no por causa de la naturaleza humana. Entonces, para los idealistas, la parte, las acciones egoístas y dañinas que tienen los individuos, ¿sí?, hacen que se formen los conflictos, ¿no? Y estos conflictos, pues, no tienen una institución que que los apoye, ¿no? O sea, que los guíe, que los proteja. En cuanto para ellos, la guerra se puede evitar gracias a la gestión de organismos internacionales que promueven la paz y la legislen bajo estándares éticos. Los idealistas promovieron la creación de organismos como la Sociedad de Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en su intento de dar solución a asuntos globales como las guerras mediante mecanismos y estrategias de cooperación y mediación. Entonces, los idealistas, más la escuela idealista nació en respuesta de las guerras, ¿sí? Y en un esfuerzo y en un esfuerzo, ¿no?, para adquirir conciencia de los daños que ocasionan esas guerras. Dice que se basa en la creencia de que los seres humanos tienen la capacidad de trabajar de forma mutua, o sea, ayudándose mutuamente en beneficio común para cada uno de ellos. Y además poseen una naturaleza altruista, o sea que para que no se lleven a la guerra, a los conflictos, ellos creen, ¿sí?, o su creencia es que que ellos tienen que trabajar mutuamente, colaborarse mutuamente y que los beneficios que obtengan sean comunes para que no se llegue a un conflicto. También dice que para los idealistas las acciones egoístas y dañinas se ocasionan por iniciativas individuales y ausencia de instituciones que regulen el comportamiento y no por la causa de la naturaleza humana. Entonces, la parte egoísta y dañina muchas veces, según ellos, basan de que son iniciativas individuales y no hay, y ahí entonces no hay unas instituciones que regulen ese comportamiento. Entonces, para ellos, la guerra se puede evitar gracias a la gestión de organismos internacionales que promueven la paz, ¿sí?, y los estándares éticos, o sea, la moral de cada individuo, de cada país. Y entonces ellos promovieron la creación de organismos como la Sociedad de Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, y en su intento de dar solución a asuntos globales como las guerras mediante mecanismos y estrategias de cooperación y mediación. La Sociedad de Naciones Unidas fue fundada al terminar la Primera Guerra Mundial, cuyo propósito era no repetir los horrores vividos en dicho conflicto. Su objetivo era preservar la paz por medio de la acción colectiva y promover la cooperación económica y social entre sus miembros. Entonces, la idea de la escuela idealista es que los hombres, la humanidad, se colaboren mutuamente, trabajen en unión, ¿sí? Son altruistas. Dice que el egoísmo y las acciones dañinas son ocasionadas por iniciativas individuales y que ahí no existe una institución que regule ese comportamiento. Para ellos, la guerra se puede evitar por medio de organismos internacionales y por eso promovieron la creación de la Sociedad de Naciones sí que fue la antecesora de la Organización
de las Naciones Unidas, cuyo objetivo era dar solución a problemas globales como las guerras, mediante mecanismos, estrategias y cooperación, y la cooperación y mediación. La Sociedad de Naciones Unidas fue fundada al terminar la Primera Guerra Mundial, cuyo propósito fue era no repetir los horrores, ¿sí?, en dicho conflicto. Su objetivo era preservar la paz por medio de la acción colectiva y promover la cooperación económica y social entre sus miembros. Entonces, la escuela realista nos habla del poder político, cómo el hombre, ¿sí?, pasa por muchos obstáculos, por muchas, no interesa, como dice, llevar por delante a quien sea para llegar al poder, ¿sí? La ambición es llegar al poder. Y otro objetivo de la realista es que el Estado, en el momento de que se presente una guerra exterior, ¿sí?, lo primero que van a defender es el ámbito físico. También defienden la identidad política y cultural de la población. Entonces, en conclusión, más que todo la realista nos habla del poder, la ambición que tienen los estados, ¿sí? Y la idealista va a ser al contrario, que dice que los hombres están en la capacidad de trabajar en una forma mutua, colaborarse, ¿sí?, en beneficio común de cada uno de ellos. Y son a la vez, son altruistas, o sea, la colaboración mutua. Y para eso, entonces, ellos, más que todo, crearon esta escuela debido a a la guerra, ¿sí?, del siglo XIX, o sea, la primera y a la vez Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, donde adquirieron conciencia los daños que ocasionaba estas guerras. Y para ello, entonces, para evitar, ellos dicen, comentan, que para evitar estos conflictos, esta guerra, es necesario crear organismos internacionales. Y así fue como se organizó el primer organismo como la Sociedad de Naciones, que fue antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de solucionar asuntos globales de la guerra, mediante mecanismos y estrategias de cooperación y mediación. La Sociedad de Naciones Unidas, cuando se fundamentó, más que todo, o se dio en la Primera Guerra Mundial, y cuyo objetivo, propósito era que no se repitieran, ¿no?, los horrores de la guerra, y preservar, su objetivo es preservar la paz por medio de las acciones colectivas y promover la cooperación económica y social entre sus miembros. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ahí tenemos entonces la guía número 16, tercer periodo, actividad para realizar en clase. Dice que en tu cuaderno realiza un cuadro comparativo entre las dos teorías del conflicto y preséntelo con un dibujo. Entonces lo van a realizar el cuadro comparativo entre las dos teorías del conflicto y presentarlo y representarlo con un dibujo. Bueno. Chicos, ¿me abren la cámara, por favor? Laura, Valeria. Profe, la mía no sirve. Bueno. Lisette, Emily. Entonces estábamos hablando de las dos teorías del conflicto, que es la teoría realista y la teoría, ¿cómo llamar la otra teoría?
Idealista. Idealista. La teoría realista más que todo está en el poder del Estado, ¿sí? Donde yo les decía, no interesa pasar por las personas para llegar al poder, el egoísmo, los engaños, ¿sí? Para llegar como sea al poder y tener sus propios intereses. A ellos también en el Estado, internamente, ellos van a defender la parte física, del ámbito físico, también van a defender una identidad política y cultural de los ciudadanos, ¿sí? En el momento que se presente una guerra exterior, entonces lo primero que hacen es la protección, ¿sí? Proteger el ámbito físico, ¿sí? La estructura del Estado, o sea, el país, y también la identidad política y cultural de la población. Entonces, como conclusión, la parte, para ellos lo más importante es la llegar al poder, ¿sí? Con engaños, con intereses propios, y de esta forma entonces se llegan a conflictos, ¿no? Internos o conflictos externos. En cuanto a la idealista, más que todo se fundamenta en una ayuda mutua, ¿sí? Que los seres humanos pueden trabajar mutuamente, colaborarse, ¿sí? Para que no se presenten estos conflictos, ¿ya? Y, y él más que todo dio su punto de vista a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde hubo horrores de la guerra y entonces ahí yo doy cuenta de que tenía que realizar acuerdos y para que no se llegaran estas guerras, entonces crearon la Organización de Naciones, ¿sí? La Sociedad de Naciones, con el fin de dar, con el fin de, o el objetivo, ¿no? De preservar la paz, la armonía entre los países, ¿sí? La antecesora fue la antecesora de lo que hoy tenemos, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Que su objetivo más que todo era la de crear mecanismos, medidas para que no se dieran o se presenten esos conflictos globales, ¿sí? Como las guerras, que es muy contraria. La otra, pues el poder político llevar, y ese poder político conlleva los conflictos, ¿sí? Internos y externos. Y la ideológica, más que todo, dice que ayuda mutua, ¿sí? Que la humanidad, los hombres pueden trabajar, ¿qué? Trabajar mutuamente, ¿sí? Y son también más que todo basados en una ideología de cooperación, de ayuda, ¿sí? Y para que estos conflictos no se lleven, se crearon organismos internacionales, ¿sí? Para que los problemas globales no se extiendan, ¿sí? Y que hayan convenios, tratados, ¿sí? ¿Me contesta analista, por favor? Abril, Presente. ¿por qué no abre la cámara, Abril? Ahumada, Presente. eh, Emily, Emily, Presente. Castro, Laura, Presente. Garzón, Juan Esteban, Presente. Mateus, Presente. Medina, Presente. Osorio, Ramírez, Rojas, Presente.
Rojas, Presente. Tras la Viña, Soque. Profe, falta yo. Ah, Tatiana. Ya. Acuérdense que la realista nos habla del poder político, del poder político que tiene el Estado, ¿no? Y que sus gobernantes tienen sus propios intereses. Al tener sus propios intereses, ¿sí? Y su poder, entonces, en muchas ocasiones llegan a un conflicto, o sea, a una guerra, por contradicciones bastante grandes. La idealista nos habla entonces de que los seres humanos pueden trabajar conjuntamente, ¿sí? Ayudarse mutuamente, cuyos intereses sean comunes para todos. Y que para que no se llegue a un conflicto armado, a una guerra, es necesario crear crear, ¿no? Organizaciones, ¿sí? Para proteger a esos estados. Y lo primero que hizo, ¿sí? Fue crear la Asociación Internacional, la Sociedad Internacional, que fue después fue creada, denominada Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de sí, solucionar problemas globales, ¿sí? Como las guerras. Y estos acuerdos, estos organismos están basados en una cooperación, en, una, en unos mecanismos, ¿sí? Que lleven a acuerdos o tratados, ¿no? Entre las dos partes. Hablamos de países enfrentados o internamente. Entonces ahí van a realizar un cuadro comparativo de las dos teorías acerca del conflicto. Y ahí pues lo van a representar por medio de un dibujo.
Ya, chicos. Valeria terminó. Emily, Tatiana, ¿terminaron? Ya terminé, profe. ¿Sí? Entonces, presente, Laura. Mm, Muy bien, Laura. ¿Quién más terminó? Daniel terminó. Ya lo está haciendo, profe, ya casi acabo. Ajá.